2026. Pero antes de todo, kaya ngayon, hindi Miles de Gracias con aquellos mga sponsor na nato, no? Y especialmente, no? Since day one, hasta ahora, no? Halika natin masuporta el Balismon family, no? Si Sir Butch Balismon, tuwing naman, no? Iba gusto yung mujer, si Ma'am Ape, iba na anak gusto yung si Jim and Jim, no? Indeste kita posible, el Yatong Fonda, si Indeste, nadali usa ka natin ang lugar, no? Si Sir Butch Balismon. So tuwag kita naman, no? Sa Balismon family. Y también, pagpili namin yung gracias, no, kung mga yaman sponsor na natin, kung mga fishing company, no, especialmente kung dueño del Nancy Fishing, no, si Boss Kano Daniel, tuwagin naman, no, hindi lang sa tayo na ng fiesta, sino cada vez tiene problema ya dun barangay, kali el Nancy Fishing tayo na natin. Yun también, Remedios Mainge family, kali namin, tuwagin naman, no, Ajem Fishing, no? Todo mga sponsors support ka natin. Kaya pa Palawan, manatag yun. Mga-flash naman yun. So again, nabili yung Miles de Gracias con ustedes y también nabili namin yung thank you, no, con mga security forces diato, no, tali el patrol base, tubungan nila Philippine Army. So dagang salamat sa inyo, con el Cobra Militia, no, con el Auxiliary, no, con el Police Station 6 Tetuan, no, el Task Force Zamboanga, tali también del SWAT team, no, del RMFP9. So y también aquí también, no, el diato na antes tata del barangay, no, ya queda 10 años, barangay Kapitan del Tucuman, 12 años, concejal de Ciudad de Zamboanga, no hay otro, el advisor de Cap Monting sa Pedra, sino si Eddie Tupas sa Pedra, Toy na mano. Y también, welcome también kita, no, con el mga bisita di ato, no, kinaki mga de otro barangay, no, especialmente pati aura, no, mga bisita di ato de Tumaga, no, mga El Julian family, kaya si Miss Jillian Julian, no, y si Ma'am Big Julian, y también mi novia namin si Hetiel Julian, no, so tagi namin yung nana, no, si Lorna, no, mi lola, mi tía, mi tata también. So again, y también quiero lang también nyo felicita, happy Mother's Day con el mga nana, no, di ato, y también con mi nana, happy Mother's Day, no, y también con el organizer, no, de este fonda, y también sería posible, si no hay, no, el team, no, di Madam Meldan